Bueno, pues ahí está, 113 votos, no se llegó a la mayoría calificada, 68 para Berta Alcalde Luján, 2 para Lenia Batres, 3 para María Ríos González, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, 40 votos en contra. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Me da gusto platicar contigo, Francisco. Este gusto es compartido, mi querida Ana Francisca. A ver, pues cuéntame un poquito tu perspectiva de lo que va a suceder. La segunda terna, ya decíamos, hay por ahí circulando el nombre de Ernestina Godoy, pero bueno, finalmente esta terna, como está planteada, el presidente López Obrador se la rechaza el Senado. Así es, de hecho, si mi memoria no me falla, es la segunda vez que el Senado de la República rechaza una primera terna al presidente de la República. Sucedió allá en el año 2003-2004 con Vicente Fox, cuando le rechazó una primera terna en donde estaba el nombre de Margarita Luna Ramos, y que después Vicente Fox la mantuvo en la segunda terna y ella alcanzó la mayoría calificada. Estamos en un escenario similar 20 años después, en donde tenemos precisamente estas propuestas que, en mi opinión, si bien es cierto, todas, incluyendo María Estela Ríos González, cumplen con los requisitos constitucionales para ser ministras, su perfil, en mi opinión, de ninguna de las tres es idóneo, porque no garantizan la independencia y la autonomía que tienen que tener cada ministra y cada ministro de la Corte para ejercer sus funciones con libertad, sin presiones, defendiendo la Constitución y no defendiendo un proyecto político, como va a suceder con estas tres. Ricardo Monreal, durante su intervención, decía que no nos podíamos adelantar a hechos futuros e inciertos. Bueno, ¿qué pasó con Yasmín Esquivel y con Loretta Ortiz, en donde también se les concedió finalmente la duda en ese sentido de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y al final sabemos que ellas dos de forma constante defienden el proyecto político del presidente de la República. Entonces, si ellas, esas tres que hoy fueron rechazadas ya por el Senado, Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, abiertamente han manifestado que son militantes o simpatizantes de Morena y del presidente de la República, no podemos de alguna forma esperar que se van a mantener ella en el ejercicio de sus funciones con plena autonomía e independencia que se necesita. A ver, ahora, la terna que se va a plantear, el presidente López Obrador lo ha dicho en repetidas ocasiones, a él le han tocado nombrar a 4 ministras y ministros de la Suprema Corte, dice 2 me salieron buenos, 2 me salieron conservadores. También, Francisco, hay que decir, de pronto, pues un nombramiento de una persona con un perfil particular, con estas críticas igual que se le hicieron, por ejemplo, a Ríos Farjat, ¿no? Margarita Ríos Farjat, a la hora de las votaciones y a la hora que se sientan en la silla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, terminan pues modificando su perspectiva, o terminan, pues sí, asumiendo un rol de guardianes de la Constitución, de independencia, etcétera, etcétera. No sé si sea el caso, o sea, siento que esta terna está muchísimo más pegada, ahora sí, digamos, a garantizar 100% lealtad, pero no lo podríamos saber, ¿no? Efectivamente, no lo podíamos saber, pero si las anteriores perfiles de alguna forma tenían ahí cierta solidez académica, vemos que efectivamente de las 4 propuestas del presidente, 2 no le han gustado a quienes ha llamado traidores a la patria y conservadores, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, y otras 2 no dicen nada, es decir, está contento el presidente con que defiendan a su proyecto, de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En el caso de cualquiera de estas 3 abogadas que fueron propuestas por el presidente, hay una abierta manifestación de defender un proyecto político, inclusive lo dijo María Estela Ríos, en donde ella antepondría acuerdos políticos antes de cumplir la ley. ¿Cómo es posible eso? Sí. Berta Alcalde, ella, por ejemplo, hizo una exposición desde el punto de vista, podría decir, discursivo, me parece buena, pero en el contenido realmente le falta conocimiento en materia constitucional, de amparo, de lo que hace la Corte, el Poder Judicial, y eso no es admisible. Una persona tiene que ir ya preparada para asumir un cargo de esa naturaleza, no tiene que llegar a aprender, tiene que llegar a aportar.
y en el caso de Lenia Batres se fue despotricando en contra del Poder Judicial, en contra de la Corte. Entonces, ¿cómo es posible que hable tan mal y aún así quiera ser parte de esa Corte a la que dice que viola la Constitución, división de poderes, entre otras muchas cosas más? Por eso, en mi opinión, Ana Francisca, esos tres perfiles eran totalmente inviables. La próxima terna que presente el presidente, que lo pueda hacer hoy mismo, la puede enviar el presidente, basta con que solamente sustituya a una persona o en su caso a dos, mantenga a una de ellas tres o a dos, para que nuevamente se repita el mismo procedimiento y el Senado, en su caso, pues también vote para saber si se alcanza una mayoría calificada o se rechaza una segunda terna. De rechazarse la segunda terna, el presidente hará el nombramiento de forma directa. Bueno, si hacemos caso a los números, tendría que quedarse, digamos, en esta terna, si el presidente solamente decide cambiar a una persona, tendría que quedarse Berta María Alcalde Luján, porque tuvo 68 votos, y la que tendría que salir sería Lenia Batres Guadarrama, tuvo solamente 2, quizá por ahí podría venir, no lo sabemos, ya nos estaremos enterando, Francisco, pero bueno, esto no tiene, digamos, no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja, y al final el presidente va a nombrar o a quien él quiera, y sobre todo a quien le pueda garantizar que defienda su proyecto político. No le interesa al presidente que defiendan la Constitución ni nuestros derechos humanos y sus garantías. Él quiere a servidoras de la nación y no a defensoras de la Constitución. Bueno, pues ahí está. Gracias por esta plática, Francisco. Al contrario, Ana Francisca, fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Un abrazo, las 6:14.